y iba a decir, qué bueno que tú acuerdas de grabar. Bueno, gracias por estar aquí. Hoy día vamos a hacer algo, vamos a hacer un juego de palabras. Vamos a tratar de entender algunas palabras grandes como transdisciplinaridad, eso de heurísticas, y vamos a tratar de desenredar un poquito el vocabulario de este campo, porque en la revisión encontramos uno que otro malentendimiento, que estoy segura que yo causé ese problema por mi creativa español. Entonces, quería aclarar hoy día ciertos términos para comenzar. Y después vamos a lanzarnos a los mitos. Y comenzando con eso del género primero, ¿no? Como eso fue el más popular en las reflexiones. No olviden que vamos a tener una reflexión después y me encantó leer sus reflexiones porque ayuda mucho en darnos a nosotros como docentes retroalimentación también. O sea, nos ayuda a entender, hubo varias personas que pensaba X sobre heurísticas. Eso es una clara indicación que es mi problema, no su problema. Es mi problema. Si tenemos un mal entendimiento al mismo nivel por varias personas, el docente tiene que reconocer que es algo que yo causé, ese problema no es de ustedes. Entonces, yo quiero organizar esto, pero el 3-2-1 nos ayudó también a entender lo que ustedes están dando o dónde están poniendo las prioridades. Y eso sí nos ayuda también en decidir qué debemos o cómo debemos poner énfasis en ciertos conceptos en las siguientes clases. Entonces, no olviden que eso va a ser al final, al último parte de la clase. Y voy a mencionar que pido perdón, pero voy a salir yo puntualmente porque tengo otro encuentro con IAN, o sea, con el Instituto de Altos Estudios, justamente al final de esta clase. Entonces, Cintia va a quedar aquí justo después de la clase por cualquier inquietud, ¿no? Entonces, por eso, otra motivación, por favor, pon, o sea, las inquietudes enseguida y en el chat o alza la mano enseguida para no dejar que esas preguntas se queden hasta el último porque queremos realmente incorporarlas en la discusión, ¿ok? ¿De acuerdo? Diana dice, sí, estoy bien, ya, cualquier cosa que está bien. Ok, Gabriela, no hay problema, ¿estás bien? ¿Sí? Ok, Sí, todo muy entonces, bien, gracias. muy bien. Ok, entonces hoy día vamos a hablar del vocabulario de este nuevo encuentro en la transdisciplinaridad de las ciencias del aprendizaje. Vamos a conversar sobre el término de heurísticas un poquito más para estar seguro que todo el mundo estamos en la misma página ahora. Vamos a introducir este concepto de transdisciplinaridad, pero con ejemplos para ver si eso ayuda a entender el concepto en sí. Y después vamos a meternos en los neuromitos, ¿de acuerdo? ¿Alguien quiere hacer otra cosa? No, Daniela está contenta, dice que sí, no hay problema, está bien. ¿Alguien más quiere otra cosa? Si tiene otra cosa que quieren hacer, ponen en el chat ahorita y vamos a pensar si vamos a incorporarlo también, ¿ok? All right. Entonces, en el vocabulario, una pregunta, simplemente grande así. Sofía, ¿por qué es importante compartir un solo vocabulario entre nosotros cuando estamos descubriendo nuevos conocimientos en este campo? ¿De qué Para, sirve el vocabulario? para tener la misma información, Bien. ir por el Y mismo camino. muy bien. Y cuando dices información, también incluye cosas como, por ejemplo, definiciones, ¿cierto? Que estamos compartiendo la misma definición. Entonces, al momento que yo utilizo la palabra, yo presumo que estamos compartiendo esa misma definición, ¿cierto? Y a veces eso, o sea, se puede ser confuso, ¿no? Entonces, solo quería confirmar que todos estamos bien en esto. ¿Todos ustedes hablan inglés, español? ¿Hablan alguien más? ¿Es multilingüe? ¿Hablan varios idiomas? Yo hablo ¿No? alemán. Inés, hablas alemán. Entonces, Sí. ¿qué beneficios hay que hablas alemán, inglés y español? Bueno, perdón, primero, perdón, estoy en el celu, no puedo prender mi compu se dañó, entonces la cámara está.
no puedo aprender, perdón. Pero buenos días, Tracy, a mis compañeros también. Bueno, sí, los beneficios de hablar varios idiomas es, primero que, bueno, tienes muchas maneras más de comunicarse con más personas, ¿no? Y creo que para mí me resulta a veces más fácil entender ciertas palabras en inglés, porque obviamente es un idioma que viene, es un idioma germano. Entonces, sí, creo que es bueno, tienes un vocabulario más amplio también. Entonces, puedes comunicar con más personas, pero al mismo tiempo también, aquí viene un tema gigantesco en la psicología, ustedes que conocen Piaget y Vygotsky, y Wittgenstein, filosóficamente hablando, los límites de mi lenguaje es el límite de mi mundo, ¿no? O sea, yo puedo pensar hasta el punto que puedo tener vocabulario para pensar, o sea, estoy pensando, hay discusión si es solo en palabras, pero un rico vocabulario nos permite tener una conversación que puede ser, sin ese vocabulario, sería más difícil la conversación, ¿no? Si tengo que explicar neuroplasticidad, comenzando con, bueno, son neuronas que tienen que conectar a través de funciones químicas, eléctricas, o sea, si tengo que comenzar de cero cada vez que hablo de algo, es complicado, ¿no? Entonces, compartir vocabulario es muy importante. Para poder comunicar entre nosotros y también expandir un poquito más nuestros cerebros, realmente más palabras, mejor, o sea, solo hay dos cosas que se miden en todos los exámenes de inteligencia. Y por más de 200 años hemos utilizado lenguaje como una aproximación a inteligencia. Entonces, el vocabulario es muy importante, el lenguaje es muy importante. Entonces, ojalá que podamos adquirir por lo menos cada clase un par de palabras nuevas. Y esos son conceptos que son bastante importantes. Entonces, si necesitan más ejemplos o aclaraciones, por favor, piden, ¿no? La primera palabra que no definí súper bien desde el comienzo la semana pasada, pero quiero aclarar ahorita, es la heurística. Y heurísticas, como mencionamos, son atajos en el cerebro que nos ayuda a facilitar el pensamiento, ¿no? Le hace súper rápido el pensamiento. Pero quería darle una definición en sí, pero además de eso quería mostrar un par de ilustraciones que pueden ayudar. Este libro de Thinking Fast, Thinking Slow de Kahneman es un clásico que comenzó, o sea, más que nada en los 70s con esos estudios de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el pensamiento en sí. Y en este libro divide en dos campos grandes cómo es que percibimos un mundo y reaccionamos. Y él dice, mira, hay sistema 1 y sistema 2. Hay la parte lenta, la parte rápida. En la parte lenta es cuando tenemos decisiones muy complejas. Y la parte rápida son las cosas que son habituados, que hemos visto tantas veces que son muy rápidos a buscar en el cerebro. Entonces, esta idea es algo que muchos reconocieron en sus reflexiones 321, pero hubo un problema. Era decir que las heurísticas son malas, o en algunos casos las heurísticas son buenas. No son buenas ni malas, o sea, pueden ser malas cuando llegan a sesgos, pero no son siempre malas. Es excelente tener heurísticas porque nos ayuda a pensar rápido en momentos que tenemos poco tiempo para tomar decisiones. Entonces, la heurística no es negativa, pero si utilizamos solo heurísticas y no usamos, o sea, el pensamiento más lento para las ideas complejas, nunca llegamos a entender las ideas complejas. Está bien, Luis, o sea, tiene sentido esa idea de entre pensar rápido y pensar más lento, justamente porque ideas complejas, esos incluyen ideas nuevas, ¿ya? Ideas complejas son ideas nuevas. ¿Qué te parece, Luis, sobre esa idea? Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo porque cuando hay complejidad, uno hace un esfuerzo consciente para poder llegar a conclusiones, ya sea de nivel inductivo o deductivo. Al final, no sé si aquí tal vez yo estoy equivocándome, al final el último habla de fidedigno, entonces, bueno, pienso que es parte de la búsqueda de esa verdad o de esa certeza, para no hablar de verdad, la búsqueda de esa certeza que toda decisión
comprende, ¿no? Y más que nada, en ese sentido, es el contraste de, al pensar rápido, podemos cometer varios errores. Simplemente porque estábamos faltando información completa para tomar decisiones. Mientras, cuando pensamos un poquito más lento, podemos tomar el tiempo de incluir más información. Entonces, parte del problema que puede existir en esto de pensar en heurísticas es esa rapidez, ¿no? Pero también pensamos rápido basado en sesgos. O sea, podemos decir que, tú eres de esa familia Pérez. Ya. O sea, ya tienes decidido cómo es este chico sin conocer nada del chico, ¿no? Simplemente tenemos sesgos que puede ser basado en nuestras experiencias pasadas. Entonces, parte es rapidez, pero parte son las experiencias previas, ¿ok? Y esto quiero hacer un poquito más completo la explicación porque la semana pasada hicimos un poquito demasiado rápido, me parece, por un concepto complejo. Cuando alguien pregunta cómo funciona el cerebro, cómo logra pensar, comienza con este dibujo la próxima vez, ¿no? Y hay un par de fallas ortográficas que Cintia me ayudó a corregir que no están en esta versión, pero va a ser en la versión que sube. La primera cosa que hace en el cerebro, ¿cómo aprendemos? A través de los ¿qué? A través de los Sentidos. sentidos. Perfecto. Como Aristóteles, sabemos esto hace 2400 años, ya sabíamos esto, ¿no? Pero percibes el mundo, ¿ya? Y entra esa información y pasa. Eso sí es la percepción sensorial, que algunos le llaman memoria sensorial, ¿no? En ese mismo momento se puede olvidarlo. Pero si se presta atención con una sola T, si presta atención, puede llegar a ese de memoria de corto plazo y pasar a memoria de trabajo. Hay una gran diferencia entre memoria de corto plazo y de trabajo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre corto plazo y memoria de trabajo? Le mencioné en algunas respuestas a los 3-2-1 a un par de personas. ¿Alguien acuerda de eso? Porque yo sé que en la católica todavía utilizan un libro que es una sola cosa. O sea, ponen las dos cosas juntas y no son porque hay distintas redes neuronales. La memoria de corto plazo solo es por número de ítems, o sea, de memorizar un número de teléfono, ¿no? O sea, que tiene 4 de 7 dígitos o algo así. Eso sí es memoria de corto plazo. Pero memoria de trabajo, como conceptualizó Alan Badley, es que es por procesos. Mantener algo en mente como un proceso, como si te pones a una fórmula matemáticas en la pizarra y el chico regresa a su propio papel y intenta acordar el proceso, ¿ya? Y ejecutar alguna función así. Eso es el memoria de trabajo. Es distinto a memoria de corto plazo y literalmente son distintas redes neuronales, ¿no? Entonces eso pase por, a veces ustedes pueden ver eso, los niños o nosotros mismos repetimos A cuadrado más B cuadrado C cuadrado, A más B, o sea, hay un bucle fonológico, o sea, it's a phonological loop, se va dando vueltas en el oído, ¿no? O hay algo que es visual, vimos esa fórmula que estaba escrito, vimos, o sea, en nuestras cabezas esta información. Y ahí la integración de toda esa información a través del el buffer episódico y después una decisión, ¿qué hago con esa información? ¿Ya? Si hay la decisión de meterle en largo plazo, tenemos que decidir qué tipo de memoria de largo plazo. Pero esto es un poquito más la complejidad de lo que es memoria. Es justo por cuando hablamos de este gráfico la semana pasada, no desagregamos memoria ni atención en este momento, pero quería explicarlo un poquito más en detalle ahorita. El cerebro utiliza más energía que cualquier otro órgano en el cuerpo, más que el corazón, más que los pulmones. O sea, el cerebro necesita más energía, pero utiliza parte de esa energía para percibir el mundo exterior. ¿Qué está pasando en mi mundo? ¿Cierto? Enseguida, estamos enfrentados, y eso es a través de los sentidos, ¿cierto? Pero enseguida estamos enfrentados con
las memorias antiguas que nos hace usar heurísticas. Es natural, es beneficioso, es útil que no percibimos todos los 11 millones de pedazos de información que está bombardeando nuestro entorno. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos de ustedes están pensando en sus pies? Ok, presta atención a los pies un segundo. Ok, pero si estás prestando atención a los pies, no estás prestando atención a ese gráfico. Entonces, tú decides, el cerebro automáticamente decide, mira, no voy a prestar atención a mis pies en este momento, necesito enfocarme en ese gráfico, ¿ya? Entonces, hay esas decisiones inconscientes, como estuvimos hablando antes, las heurísticas son inconscientes en su mayoría, solo para procesar la información. En ese momento hay la decisión del cerebro inconsciente, hay una decisión. Voy a usar todo lo que ya sé sobre esa información y dejarle pasar nomás por lo que ya sabía antes. Oh, wow, esta idea es nueva. Debo prestar más atención, debo enfocarme más en esta información. Entonces, esa es la decisión del cerebro de invertir menos energía y solo tener heurísticas o más energía y tener atención y memoria. Al usar heurísticas, simplemente estamos usando lo que ya existe. Redes neuronales que ya existen están simplemente reusados. La familia Pérez, ok, ahí está la red de la familia Pérez, me voy a ir a eso miles de veces, ¿no? Pero si decidimos aprender algo nuevo, hay que forjar nuevas conexiones en el cerebro y eso es lo que es el gasto de energía. Cuesta mucho más energía forjar nuevas neuroconexiones que simplemente revisitar conexiones ya existentes, ¿ya? Entonces, todo eso para percibir el mundo, pasar por el corto plazo, memoria de trabajo y entrar en diferentes sistemas de memoria, lo que vamos a profundizar la próxima semana, pero profundizar para ver diferentes nuevas memorias, hay que usar energía. Y eso es lo que es el problema con las heurísticas. También hay que ver nuevos sistemas de atención, que son, o sea, eso cuesta mucha energía. Es el último gráfico para hacerlo. No se asuste de la técnica, pero simplemente, o sea, que es algo medio técnica, pero una heurística es cuando yo tengo una neurona y otra neurona y ya existía una conexión y por ende yo tengo esta milenización. Esas son las células glías que se juntan y la hacen muy rápido el señal, porque ha sido tantas veces repetido que es rápido. ¿Ya? Entonces, heurísticas, yo estoy usando esas, o sea, antiguas conexiones, simplemente estoy fortaleciendo esto, ¿no? Pero si estoy aprendiendo algo absolutamente nuevo, tengo que forjar una nueva conexión, crear nuevos sinapsis, ¿de acuerdo? Entonces, eso le hace costar más energía que simplemente usar algo que ya existe. Ahora, cuéntame, Carla, ¿qué entiendes de lo que acaba de decir? Carla Endara, ¿eso sí tiene sentido? ¿Entiendes lo que estoy diciendo con heurísticas ahora? Ahora sí ya tiene sentido y aparte gracias Cintia por el enlace que me enviaste para leer, con esto sí ya está súper claro. Entonces, ¿por qué decimos que el cerebro típicamente, o sea, se va por heurísticas porque ahorra energía? ¿Qué es el ahorro de la energía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el gasto de energía? Claro, cuando nuestras neuronas están funcionando, estamos gastando energía y cuando está funcionando las heurísticas, estamos teniendo los conocimientos previos con experiencias previas, entonces ya no estamos gastando energía en absorber una experiencia nueva, sino estamos removiendo una experiencia anterior. Perfecto, sí gasta energía, todavía gasta mucha energía, pero no es tanto que forjar o crear una nueva conexión. ¿De acuerdo? ¿Está bien ahora? Sí. Perdón que no tomamos el tiempo la semana pasada de estar súper claro en esto, porque sí hubo varias personas en la reflexión que había tomado la idea que tener heurísticas es siempre negativo.
no es negativo. Necesitamos las heurísticas para manejar de vuelta a la casa y no tomar 10,000 horas a llegar porque estamos prestando atención a absolutamente todo. Necesitamos las heurísticas, son buenas en ese sentido, pero para aprender algo nuevo tenemos que gastar energía. ¿De acuerdo? Estamos bien. A ver, un resumen. ¿Alguien puede contarme qué son las heurísticas en el cerebro y de qué sirve relacionado al pensamiento? Anilú, estás con ganas de hablar. Anilú está como, ya, adelante. Ya, yo a mí lo que más se me quedó y lo que lo entiendo perfecto, que las heurísticas son atajos mentales que nos ayudan a facilitar los pensamientos. Entonces, para mí eso que yo escribí, que estoy tratando de escribir, me ayuda un montón a entender esto de la heurística. Muy bien, y entiendes que también pueden ser negativos y pueden ser positivos. ¿Cuándo es que pueden ser positivos? ¿De qué sirve? Es cuando tú tienes ya un sesgo, como tú decías, cuando tú asocias algo y viene rápido a la mente, te facilita el pensamiento. Y ahí es, sí tienes energía, sí consumes, pero no tanta como cuando tú es nuevo el aprendizaje o cuando escuchas por primera vez. Entonces, eso. Entonces, puede ser negativo cuando refuerza sesgos existentes y puede ser positiva, puede ser positiva cuando le sirve a nosotros, o sea, ahorrar tiempo para no prestar atención a todo el mundo. No se puede. El cerebro no puede prestar atención a absolutamente todo que está en su entorno, ¿ya? Hay que tomar, o sea, elegir a qué se preste atención. ¿Alguna duda, María Inés? ¿Estás mirando como, no sé, o estás bien? No, ninguna, está bien, está súper claro en verdad. O sea, creo que la anterior vez, al menos yo o muchos asumimos que la heurística era malo por lo que nos habías dicho de los sesgos. Sí. Pero ahora que nos informas, por ejemplo, que si bien no todo la heurística es un sesgo, entonces es más entendible, porque no siempre vamos a usar los sesgos para entender, simplemente es como ¿cómo se dice? Un camino diferente para ver si es que escoges algo para seguir aprendiendo o si simplemente ya lo tienes en tu mente. Entonces, no está complicado. Muy Estaba bien. pensando nada más. Perfecto. Entonces, todo pensamiento, o sea, se va por, o sea, miles de caminos, pero esos son dos agrupaciones básicas. Si tomamos el tiempo, o sea, hay que pensar un poquito más lento para tomar en cuenta algo nuevo y otro que es más habituado. Guillermo, por favor. Buenos días a todos. Tengo una pregunta más que nada. En física resolvemos siempre problemas que algunos son fáciles, otros son complejos, y para esto necesitamos ciertas estrategias, definir estrategias, y también aplicamos el método de ensayo y error. Entonces, quería saber si el método de ensayo y error también se consideraría una heurística. Eso es muy bueno. Si está, a ver, llega a ser, cuando tú dices, unos son más complejos y unos menos complejos, dependiendo por quién, una cosa, ¿no? Que es muy personalizado, que una persona encuentra difícil o una persona encuentra fácil. Regresando a la metodología de ensayo y error, dependiendo en cuántas veces has practicado esto, puede llegar a ser una heurística. Pero la idea, y hay muchas cosas, o sea, hay varios estudios ahora que muestran cuando hay la necesidad de conceptos básicos, la instrucción explícita es mejor que simplemente dejar que los chicos adivinen. O sea, hay momentos que la instrucción explícita vale, pero en muchos otros casos las inquietudes de los chicos, las preguntas de los chicos deben liderar la conversación. Tú estás haciendo algo en el intermedio cuando tú lanzas una pregunta. Tú seguramente antes de poner el problema has dado información al fondo, has dado ciertas fórmulas y después tú lanzas a decir, a ver, con este problema, por favor, chicos, trabajen en pares, traten de resolver ese problema utilizando una de las fórmulas que ya acabas de ver, ¿ya? Entonces estás
ayudándoles con la memoria, fortaleciendo esta información para que ellos puedan ensayar y tener cualquier error que pueden tener. Eso es la buena mezcla de eso, pero dependiendo en quién está haciendo esto, puede llegar a ser heurística o no, ¿cierto? Porque heurísticas son las cosas tan, o sea, habituados que son súper rápidos simplemente por haber visto tantas veces, ¿ya? Entonces depende en la persona si es heurística o no, ¿ok? ¿Y quién? A ver, personal. ¿Quién es personal? Dime tu nombre. Cambia tu nombre. Pon aquí en los 3 puntitos y pon en rename, renombrar y cambia tu nombre. Por favor. Hola, Tracy. Hola. Manuel. Manuel. Cierto. A ver, Manuel. Bueno, yo tengo una consulta respecto a el proceso de aprendizaje en la meditación y por qué es importante la meditación o meditar. O sea, ¿por qué debemos meditar? De acuerdo a este proceso de aprendizaje, entiendo que hay varios caminos. Entonces, por medio de los sentidos, la memoria sensorial, la atención de memoria a corto plazo. Pero, ¿qué pasa cuando tú estás meditando? Porque entiendo que la meditación entra en un estado de reflexión, pero sin embargo, me interesa saber así como qué sucede con nuestro cerebro en ese momento. Voy a guardar esta pregunta para la semana de atención, porque te voy a dar una pequeña explicación corta de esto. La meditación cae dentro de un esquema. Si tenemos una escala de conciencia, niveles de conciencia, eso se puede dar en paralelo con niveles de atención, ¿ya? En algunos momentos, o sea, la atención que prestamos puede ser súper enfocado. Por ejemplo, la reflexión y lo que es la mente en plena es súper enfocado. O sea, piensa en tu entorno, piensa en los pies, o sea, estás súper enfocado. Mientras la meditación, dependiendo en qué tipo de meditación, es una etapa que se llama the Default Mode Network. Es otra agrupación de redes que tiene que ver con conciencia, pero es menos enfocado, está libre, literalmente está dejando que el cerebro conecte lo que quiere conectar. Entonces es muy distinto. Entonces, por los niveles de conciencia, vamos a discutir esto más en profundidad en atención, ¿ok? Pero sí tiene que ver, o sea, tú puedes tener momentos de durante de meditación y crees unas nuevas conexiones. Esos no son dos cosas distintas, son complementarias, ¿ya? Pero vamos a profundizar en la semana de atención, si está bien contigo, porque la verdad, no quiero desviar un poquito más porque tenemos que aclarar ese otro término nuevo de transdisciplinaridad, ¿ok? Ok, entonces pasamos a transdisciplinaridad y lo que quería es preguntarles, en el foro les preguntamos del porqué de transdisciplinaridad, de qué sirve, cuáles son los problemas, beneficios, lo que sea, ¿no? Y lo que quería es aprovechar, ¿quién aquí es profesor de lenguaje? Alza la mano para ver, hay profesores de lenguaje. Jacqueline es profesora de lenguaje, ¿alguien más? Katy, ¿solo tienes una sola profesora de lenguaje? No, ahí está, Anilú también. Luis, eres profesor de lenguaje también. Lorena, María Paz, ok, qué bueno. Vas a encantar este próximo slide entonces. Ustedes conocen la palabra de etimología. Debería cambiar el orden de eso, perdón. Voy a poner este primero. En etimología son los raíces, o sea, de dónde viene el lenguaje, del idioma, ¿no? Y cuando tú tienes cosas que comienzan con la palabra multi, tú puedes reconocer que multi significa muchos, varios, o sea que hay muchos, ¿cierto? Cuando dice inter, tú puedes ver que están conectados en alguna manera, ¿cierto? Y cuando tienes trans, tienes que están cruzando una que otra cosa, ¿ya? Entonces, al tener esto en mente, quisimos compartir ese gráfico que hicimos con Cynthia para tratar de explicar esto. Está muy típico en muchos currículos alrededor del mundo de tener disciplinas.
Tienes una clase de física, tienes de educación física, tienes una clase de arte, tienes una clase de lenguaje, o sea, se separa por disciplinas, ¿cierto? Y están en sus propios mundos. En otros colegios intentan hacer multidisciplinario, donde el profe de mate habla con el profe de historia y dice, mira, o sea, debemos ser más complementarios, sí, hagamos algo de los egiptos al mismo tiempo, ¿ok? Ok. Pero si logran hacer interdisciplinario, hacen una sola clase de los egipcios para los niños, donde hacen fórmulas matemáticas de los pirámides y hablan de la historia y cruzan. Ese es la misma clase por los dos grupos, por las dos disciplinas, no están separándoles. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Sí? Belén, ¿entiendes multi y interdisciplinario? Sí, estaba intentando leer porque me acabo de dar cuenta que no me puse los lentes, entonces no veía nada. Estaba intentando leer, pero sí tengo claro, gracias, Tracy. Ok, aquí están separados y se conversan entre ellos, pero no están planificando nada juntos. Aquí en interdisciplinario sí están cruzando algunas clases, ¿cierto? Algunos de ustedes sí han trabajado con colegas en otras disciplinas una que otra vez. Sara, ¿qué es lo que hiciste una vez? En la sección de preescolar siempre prácticamente planificamos juntas, entonces Preescolar es lo máximo, porque preescolar es hasta transdisciplinaria. Eso significa que trabajan en el mundo de la G, aquí, que está como, todo está complementario. Lo que es música es igual a mate, que es igual a lenguaje, que es igual a, o sea, porque están acercando las cosas con la misma lente, ¿ya? Entonces, la transdisciplinaridad tiene mucho que ver con las disciplinas. Muchos de ustedes en el foro dijeron cosas lindas y ciertas, pero hablaban de relaciones entre padres y madres de familia y la escuela, o cómo debemos tener más empatía por los chicos. Todo eso sí está cierto, pero no tiene nada que ver con transdisciplinaridad. Transdisciplinaridad es de qué sirve nutrir educación con otras ciencias del aprendizaje. Eso era la pregunta, ¿no? Entonces, con esto en mente, hay miles o centenares o por lo menos docenas de ciencias de aprendizaje. Ustedes son súper familiarizados con educación, ¿ya? Conocen la ciencia del aprendizaje y lo que involucra educación, pero hay otras cosas más. Hay la psicología, hay neurociencia, y de la neurociencia hay otras subáreas de neurociencia también, ¿no? También hay cosas como tecnología. Muchos de ustedes deben estar preguntándose qué se debe usar, cómo debemos usar inteligencia artificial en nuestras clases, cómo se puede aprovechar de esta herramienta en educación. ¿Qué dicen la ciencia del aprendizaje de tecnología o el diseño de las clases? ¿Cómo diseñar mejor para aprovechar y que todos los chicos puedan tener buena información? ¿O de qué sirve la lingüística cultural o la parte sociológica, antropológica? Todo eso son ciencias del aprendizaje. Cada uno de esos es una disciplina distinta, ¿cierto? ¿Tiene sentido, Jorge, que esos son separados, son distintas disciplinas, pero todos son ciencias del aprendizaje? Todos estudian cómo aprendemos como seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta de transdisciplinaridad es básicamente la pregunta, ¿sirve de algo salir de solo mirar las cosas a través de educación? ¿Sirve saber algo más de psicología o neurociencia, o sirve de saber más de tecnología? O sea, ¿eso tiene algún valor en nuestra práctica? Eso fue la pregunta del foro, ¿ok? Es por eso cuando hablamos de la mente, cerebro, salud y educación, se puede tener varias cosas subáreas, pero lo que buscamos realmente es esta visión de acercar cualquier problema en educación. Por ejemplo, Gabriela Rosero, ¿tú crees que hay... no, perdón, siempre molesta a ti. Le voy a ver a otro amigo aquí, Jacqueline. Si tenemos problemas de motivación en nuestro aula, hay miles de teorías de motivación.
¿Tú crees que es mejor responder a ese problema de motivación solo mirando lo que dice educación? ¿O tal vez No. nos puede servir información de psicología? No, ahí sí nos sirve información de psicología porque vemos el tipo de emociones, qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a resolver ese problema. Entonces no podemos ir desde el punto de vista cognitivo y lo teórico, sino vamos desde el punto de vista emocional. Entonces sí es importante tener conocimientos de psicología para ello. Y apoyen, ¿no? Porque en educación estamos Educador. mirando el chico en la banca con comportamientos visibles. Mientras en psicología estamos mirando lo que puede estar pasando adentro de su mente, ¿ya? Y si hablamos de neurociencia, podemos ver qué exactamente está pasando en términos de hormonas o en términos de redes neuronales. Es distinto, ¿ya? Entonces, la idea de transdisciplinaridad es tratar de ver, o sea, educación, nuestros problemas educativos, de motivación o de bilingüismo o de problemas o dificultades de aprendizaje a través de esa lente transdisciplinaria. Tracy, voy a interrumpir un segundo robándome la atención. Quiero aclarar un poco porque tengo dos personas que me han escrito a comentar un poco que la pantalla se ve un poco pequeña, las diapositivas en la izquierda. Ya lo mencionamos la vez pasada un poco. Esto nos permite que en las grabaciones de Zoom y por ende las memorias que les van a quedar, vamos a poder verles a todos, porque Zoom solamente graba a un grupo de como 15 personas. En cambio, Tracy pasa, no sé si han notado, pero pasa circulando por todas sus caras para poderles ver a todos. Pero Tracy, tal vez lo que puedes hacer es disminuir a solo 2 filas de personas y poder agrandar un poquito las diapositivas porque las palabras quedan un poco pequeñas, entonces no se alcanzan a ver. Ok, y también si puedes ayudarme, Cintia, enviando el link a los slides, lo que se puede hacer. Están disponibles en el aula virtual, pero ahorita les pongo el link por si acaso también. Ya, ustedes pueden abrir los slides a un lado si hay un gráfico que quieres ver más de cerca, ok. Gracias. Jessica, por favor. Hola, Jessica. buenos días. Sí, ya. disculpe, es que estaba buscando cómo quitar el silencio del micrófono. Bueno, no sé si estoy en lo correcto y espero por favor, bueno, me corrijan, pero yo en el foro, yo hablé sobre la transdisciplinaridad porque veo que muchos o la mayoría poníamos, sí, es que debemos llevarlos a las aulas, que nuestros niños tienen que ser transdisciplinarios. Ajá, pero ya va, si yo lo voy a llevar al aula y los niños tienen que hacerlo, primero lo tengo que hacer yo. O Muy sea, bien. yo tengo que ser el transdisciplinario en este caso. O sea, por lo menos en secundaria las disciplinas están muy marcadas. O sea, yo soy inglés y listo. El otro es física y listo. El otro es matemática y ya. Entonces, nosotros sí estamos, o sea, separados por disciplinas. Sí hemos hecho proyectos en lo que hemos estado interdisciplinarios y multidisciplinarios. Pero yo considero que la transdisciplinariedad debe empezar por nosotros mismos. A mí me han llegado chicos con preguntas de proyectos, de lengua, de tal, y les he podido ayudar porque es lengua, porque lo estudié, porque es parte de mi profesión, ¿sí? Porque yo para poder aprender inglés tuve que aprender muy bien español. Entonces, eso yo le puedo responder, pero me llegan con matemáticas, por ejemplo, y yo sufro. Entonces, yo ahí no puedo ser transdisciplinaria. Entonces, yo ahí estoy, bueno, mi amor, lo que pasa es que tú sabes que esas neuronas que se conectaban con los números en mi cabeza, esas se me quemaron. Entonces, claro, ellos se ríen y me dicen, pero profe, ¿a quién le pregunto? Viene la Feria de Ciencia. La Feria de Ciencia el año anterior fue hermosa, por cierto, felicitaciones, Guille. A mí me encantó la Feria de Ciencia. Y los niños, a veces, empezando el proyecto y tal, llegaban y me preguntaban, yo le decía, mi amor, pero es que mira, de esas fórmulas, o sea, yo te puedo dar una fórmula del presente simple, del presente perfecto, pero estas fórmulas en ciencias, no te las puedo dar. Y al final, lo bonito de todo es que ellos practicaban conmigo lo que iban a decir en su proyecto. Profe, ¿nos puede regalar al final de la clase 10 minutos? Déjeme decirle, estaban felices porque ellos habían aprendido, y yo aprendí. Con ellos yo aprendí algo. Entonces, esa apertura me parece fantástico de lo que tú dices. Tenemos que empezar con nosotros mismos, porque si nosotros nos encajamos en esos hilos de pensamiento, difícilmente vamos a tener chicos que saben que vale la pena. A ver, aquí viene a ser la motivación más grande. Simplemente le pongo así, tal vez Lorena puedes contestar. ¿Hay alguna pregunta en el mundo, cualquier cosa,
cómo disminuir la pobreza, cómo construir una puente, cómo quitarnos de la basura en Quito. O sea, ¿hay algún problema que existe que está mejor resuelto solo pensando como ingeniero, o solo pensando como sociólogo, o solo pensando como matemático? O sea, ¿hay algún problema que realmente resolvamos así? No podemos. Jamás. Ningún problema en el mundo está mejor resuelto a través de una sola disciplina. Mil veces mejor es la transdisciplinaridad para acercar problemas. Perdón, como es el caso, por ejemplo, rapidito y con esto cierro, es el caso de construir una casa. O sea, tiene que estar el ingeniero mecánico, el otro ingeniero, el maestro de obra, el ingeniero civil, entonces son todas en una sola construyendo la casa. Sí, A pero eso es lo que conozco me quería gente que referir. hacen su propia casa porque saben hacer todo esto, porque son transdisciplinarios en su manera de pensar y acercar problemas, ¿no? Lorena, ibas a decir algo, sigue por favor. Sí, justamente que no se puede tomar una sola visión para llegar a una resolución. Yo lo veo porque mi esposo trabaja mucho en proyectos de capacitación y de soluciones ecológicas, de medio ambiente, y para hacer un proyecto o capacitar a la gente, él trae a personas de diferentes áreas, se juntan, desarrollan, generan productos nuevos, siempre va hacia el producto nuevo, hacia soluciones nuevas, pero, o sea, transdisciplinarias, porque junta a biólogos, a sociólogos, a antropólogos, se junta un staff para llegar a buscar una solución y darle un enfoque realmente práctico y de aporte real. Yo creo que en el colegio lo que nos dijo justo hace un ratito Jackie es que yo sí veo un poco la diferencia que se llega a dar entre secundaria y primaria, no tanto porque los profes no lo quieran ejecutar como tal, pero yo no sé si ya las asignaturas, la carga de contenido, yo no sé qué es lo que pasa ahí, pero a veces tú sí notas que en secundaria, yo tengo mis hijos de secundaria, entonces sí veo que ellos a veces, ay mami, pero es que esto está denso, o que está pesado, pues que todo está medio aburrido. O sea, hay veces que tú escuchas de eso porque son adolescentes, todo les va a parecer aburrido, ¿no? Pero sí Eso creo es un mito a propósito. Un mito, sí. Ellos vamos a discutir sobre la adolescencia. No todos van a pensar eso. Pero imagínense si hubiera tenido una enseñanza más auténtica de su aprendizaje. Una de las razones que los chicos, hay un libro fantástico de Dylan Williams que se llama Why Do Kids Hate School? O Why Don't Kids Like School? O algo así. Pero el problema más básico es que no es real. Sus vidas son llenas de problemas reales y nosotros estamos encajando en una sola visión sobre esto. Pero si hubiera dicho, mira, haz lo que necesitas para resolver ese problema del ambiente, del calentamiento global. O sea, van a sacar información de química, de matemática, de otras cosas, de biología, van a mezclar información, van a saber que tiene que hablar con políticos y hacer la parte política. O sea, van a entender. El problema es que nosotros encajamos en problemas, resolución de problemas que no son reales, no son auténticas y por ende no tienen ninguna significancia en sus vidas. Y eso sí es el problema grave que tenemos ahorita, que podemos resolver cambiando a esa mentalidad transdisciplinaria, ¿ya? Ok, con este mente, entonces tuvimos algunas cosas en el foro interesante. Por ejemplo, Antoneta hablaba de ese link, o sea, un beneficio de eso es que también se pueden dar el valor a las emociones que existen, ¿no? Entonces, y eso Andrea también le dio eco a esa idea de conocer a los estudiantes un poquito mejor a través de entender la mente, cerebro, salud y educación. Mary Helen Yang ha dicho miles de veces, y antes de ella su mentor Antonio Damasio, no hay cognición sin emociones. Entonces no podemos pretender ser docentes. No se puede enseñar solo a la cognición, tienes que enseñar también, o sea, al sentimiento de uno, o sea, no es que está simplemente aislado. Entonces los dos están conectados, ¿no? Andrea, no sé si estás aquí. Andrea, ¿estás aquí? No le veo a Andrea. No, ok, entonces la Sofía próxima. es. ¿Sí está aquí? Es Sofi Ah, López. Sofi, perdón, ok. Sofi, por favor, ¿quieres decir algo al respecto a eso de la importancia de tomar en cuenta emociones en la enseñanza? Bueno,
siempre es importante, como dije en el comentario, que es importante ver cómo los niños se sienten, porque si está mal el niño no va a rendir, no va a aprender. Entonces nosotros tenemos que dar el apoyo en ese momento para poder alivianar su sentimiento o ver de qué manera podemos llegar a él para poder ayudarle, ¿sí? Muy Y bien. tenga un día mejor. Muy bien, entonces tomar en cuenta el niño entero, no solo esta cabeza, no estamos enseñando cabezas, estamos enseñando niños completos, ¿cierto? Y Katy, tú habías resumido esto bien, yo dije, mira, qué excelente exalumna, y sí aprendió. Mencionaba que es importante tener este conocimiento transdisciplinario porque eso nos ayuda a ser más eficiente en la enseñanza. Y Carla mencionaba la misma cosa, ¿no? Se puede diseñar mejor las intervenciones de clase al entender mejor cómo funciona el cerebro. Y Carla, ¿estás aquí o es Lorena? ¿O ninguno de los dos? Carla está aquí. Carla. Ahí está, Carla. Ah, ya hablaste una vez. Entonces vamos a dejar que la Katy habla. Katy, cuéntanos, o sea, ¿por qué crees que eso sí es una vía para diseñar mejor o saber enseñar mejor? ¿De qué sirve esto que no sirve otras cosas en la educación normal? Porque, claro, bueno, justamente como habíamos visto y tú habías explicado, Tracy, en las diapositivas anteriores, el poder tener mayor conocimiento desde distintas disciplinas nos ayuda a tener una visión más integral y más global de quién es el que está al frente nuestro, ¿no? Y de qué manera podemos vincularnos mejor. Y obviamente, como lo que acabas también de decir, ¿no? De Mordino y Yang, que claro, sin emoción tampoco hay aprendizaje. Entonces, si nosotros sabemos cómo llegar, tenemos el conocimiento desde diferentes ópticas, vamos a enseñar mejor, podemos prender esa chispa en los chicos para que ellos vayan aprendiendo, ¿no? Aplicado desde chiquitos hasta los más grandes. Muy bien, muy bien. Estrella, a ver, fantástica. Entonces, tú pusiste una cosa que quiero indagar un poquito más. Dijiste que se puede ser más eficiente con la enseñanza. También quiero meter adentro de eso el concepto de evaluación. ¿Ustedes creen que al entender el cerebro mejor se puede aprender un poquito más cómo debemos evaluar una persona? O sea, no es que el chico ahí sentado es absolutamente vago, simplemente está peleando en la casa de los papis y está con sueño, o sea, o puede existir otros elementos, ¿cierto? Entonces, no es de solo nuestro diseño de clases, sino la manera que estamos haciendo un diagnóstico de lo que este chico realmente necesita. ¿Estás de acuerdo con esto, Gilda? Sí, estoy de acuerdo porque así como dijeron que esto nos permite diseñar mejores estrategias de enseñanza, a la par nos permite generar mejores estrategias de evaluación, considerando que todas esas emociones y esas circunstancias muchas veces realmente afectan a los estudiantes al momento de dar una evaluación. El solo hecho de saber que es un examen genera un estrés en los estudiantes. Y de hecho, a mí me pasó en una institución hace algunos años. Tomé un examen indicándoles a mis chicos que íbamos a hacer el examen y las notas fueron bajas. No tuve un buen resultado de notas. Sin embargo, hice el mismo examen, cambiado el orden, o sea, el orden de las preguntas y quitado la palabra examen como actividad de clase, mejores resultados. Y esto fue fantástico. De un día a otro. Entonces, realmente, solo el hecho de saber que es una evaluación ya nos genera un nivel de estrés, que si a eso le tomamos en consideración todas las circunstancias que los chicos viven en el día a día, o sea, podemos tener una evaluación que no es real. Muy bien. Excelente, y excelente el ejemplo que diste, muy bien. Entonces, sí es una cosa del entero, de ver el chico en el entero y ver el proceso de enseñanza-aprendizaje y la parte que existe, o sea, de evaluación en conjunto con eso. Entonces, podemos aprender todo eso juntos. Esto sí también nos exige
y mencionamos eso la semana pasada, solo quería darle un gráfico para visualizarlo. Cuando un chico tiene un problema en nuestra clase, podemos usar heurísticas y decir, mira, es desafiante, no me gusta. Es un chico que siempre, o sea, no me gustó y siempre lleva mal en mi clase. O sea, se puede pensar esto o se puede tomar el tiempo de realmente entender qué está pasando con este chico. Y en muchos casos lo que recomendamos es que escalona un poquito la idea de no comenzar saltando a la idea que el chico tiene un problema de actitud o el chico tiene un problema en su cabeza, que tiene problemas de atención, pero puede ser que simplemente, por ejemplo, tiene problemas físicos que tiene que ver con no durmió bien anoche o no comió el desayuno, o puede ser que no es que no siguió las instrucciones, no se puede ver la pizarra desde su punto en la clase, o sea, puede ser que es de visión o oído, o sea, algo físico. Entonces, la primera cosa es descartar que hay razones físicos por el comportamiento de una persona, ¿ok? Si no es físico, preguntarnos si es algo psicológico. Es algo de relaciones con otros niños, hay un bullying que está pasando en la clase o hay algún problema con los papás o algo así, ¿no? Pero problemas psicológicos son mucho más frecuentes que pensamos. Y después, si no es psicológica, ahí se puede pensar, puede ser entonces que es algo neurológica que tiene que ver con balance de hormonas o de químicas en el cerebro, lo que sea, que está causando un problema de déficit de atención o algo así, o que puede ser. Pero hay que hacerlo paso a paso. Y si es que tiene algo o sea, literalmente, físicamente en el cerebro, es sobre cognición general, es un problema de memoria, atención o funciones ejecutivas. O si no es así, si tiene problemas en la cognición general, tiene problemas en todas sus materias, ¿ok? Si solo tiene en una sola materia y sí tiene ciertos problemas, tiene que ser con ese dominio. Tiene un problema de lenguaje o tiene un problema de mate. Pero no se puede saltar a la idea que todo el mundo tiene dislexia o todo el mundo tiene problemas de déficit de atención o problemas de mate o lo que sea. Hay que hacer esto en pasos, paso a paso, ¿no? ¿Les parece? Eso sí, para tener intervenciones más apropiadas. Hubo varias preguntas de cómo apoyo a los niños diferentes en mi clase. Primero es entender, si no escribes nada más, escribe esto. El diagnóstico es la mitad de una buena resolución. Si sabes el raíz del problema, puedes resolverlo. Pero si el chico simplemente está actuando distraído, puede ser porque no comió desayuno. Puede ser que está peleando con su hermano. Puede ser que tiene un déficit de atención. O puede ser que realmente no tiene atención, tiene un problema de memoria. O puede ser que sí tiene un problema, o sea, de matemática o lo que sea. Pero trate de escalonar esos problemas. Quiero que ustedes revisen o piensen en sus propios estudiantes. ¿Cuál de esos 5 áreas creen que tienen estudiantes? Deben tener estudiantes con todos esos problemas. Pero ¿en dónde tiene la mayoría de los estudiantes? La mayoría de los problemas. ¿Son problemas físicos que no han dormido o lo que sea? ¿O psicológicas? ¿O sí son cosas más en términos neurológicas o de cognición general o específicos? Piensen en sus estudiantes y los problemas que tengan. ¿Por qué? Lo que encontramos en trabajando con el distrito en Hawái, encontramos que la gran mayoría, 80% de los problemas no son nada que tiene que ver con el cerebro, tiene mucho más que ver con la mente o tiene que ver con la parte física. Entonces, la gran mayoría de las dificultades son psicológicas. No son tanto neuro. Entonces, eso es muy importante de tomar en cuenta. ¿Ok? Ok. Y María Daniel había hablado de eso, se puede mejorar la enseñanza, eso es su resumen. Dice que si sé los procesos del aprendizaje, después puedo diseñar mis intervenciones mejor y por ende el alumno va a poder, o sea, aprender mejor y poder transferir la información. ¿Es María Daniel o es María Daniela? ¿O cómo está aquí, María? Hola Tracy, buen día. Sí, de las formas, pero Daniel está bien.
Ok, excelente resumen. ¿Quieres explicarnos un poquito más sobre lo que tú crees que hay conocimientos en cada uno de esos pasos que viene de las ciencias del aprendizaje que se puede ser complementario o tú crees que hay más ayuda en un punto a otro? Sí, o sea, claro que sí, las dos te respondo que sí, porque siento que se apoyan una a la otra y hacen que el proceso para el niño o el alumno sea mucho más efectivo, digerible y nosotros también como condensar y dirigir directamente lo que queremos transmitir de una forma más acertada. O sea, no únicamente al entender lo que le pasa, sino también nosotros adaptarnos a eso, saliéndonos justamente lo que mencionabas hace un momento, de un posible diagnóstico, porque a mí me parece que hoy está mal genio. Entonces, o se levantó, no sé, con frío. Profundizar más allá y complementarlo con las herramientas que efectivamente hoy estamos también como perfeccionando para completar todo el aprendizaje, todo el proceso. Muy bien. Muy bien y muy buen resumen que hiciste ahí. Entonces, eso es lo que yo llamo el modelo Becquerel, de lo que vi en su foro, ¿no? Al aprender cómo funciona el cerebro, se puede, o sea, tener mejor entendimiento de posibles problemas que pueden tener, bloqueos que tienen los chicos cuando están tratando de lograr algo en su clase y no logran. Pueden ya tener empatía por su situación, o sea, usando esa parte de socioemocional. Y eso mejora su diseño de cómo se van a intervenir con ese chico que logra mejor aprendizaje y después empieza el círculo de nuevo. Entonces, lo que quiero es pedir que se van a salas pequeñas ahorita. Solo quiero una pequeña reflexión en este momento. Si no conocen ese libro, deben leerlo. Es fantástico. Making Thinking Visible, del Project Zero en Harvard. Es cómo le hace el pensamiento invisible más visible. Y uno de los ejercicios que yo adoro es en el momento de la clase, que no estoy seguro qué está pasando en sus cabezas. Yo freno y les pregunto hacer solo tres oraciones. I see, I think, I wonder. Yo veo, ¿qué es lo que has visto hasta el momento en la clase? Y creo. Y eso me hace preguntar, o sea, me pregunto, o sea, I see, I think, I wonder. O sea, simplemente tomen un segundo a escribir esto solito mientras Cynthia se organizan las aulas de 2 o 3 personas súper pequeñas, ¿ya? Y van a simplemente compartir lo que vi sobre heurística y transdisciplinaridad hasta ese momento, lo que creo y lo que me pregunto. Entonces, simplemente esas cosas. Yo veo, yo creo, me pregunto. ¿De acuerdo? Francisco, ¿qué es lo que vamos a hacer en las salas pequeñas? Vamos a reflexionar sobre la heurística, sobre los conceptos que hemos visto de transdisciplinaridad relacionados al pensamiento referente a la educación. Y vamos a contestar lo que dice que yo veo, yo creo, yo me pregunto. Y vamos a compartir esas ideas en el grupo. Muy bien. Muy bien, y básicamente sí puede incluir cualquier cosa, o sea, si eso sí del infografía de cómo escalonar o amplificar, o sea, las intervenciones, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero trata de frenar por un segundo, tomar el tiempo de, o sea, mentalmente, can you mentally digest in Spanish? Digestir, ¿se puede decir esto? Digerir Digerir. mentalmente. Mentalmente digerir los conceptos hasta el momento, ¿ok? Cynthia, solo nos vamos por 6 minutos, van a compartir nomás y van a salir, o sea, trata de nutrirse de la información de los otros compañeros. Si alguien dice algo y, ya es cierto, yo también, o sea, me parece muy buen punto, o sea, trata de ser que el grupo aprende juntos, ¿ok? Ok, ya nos vemos en 6 minutos. Sí, sí, estás en mute. Aquí está, ok.
Súper, excelente conversación de nuestra parte. Ojalá que era tan positiva todo el mundo. Me parecía fantástico lo que compartieron. Si hay alguna perla que ustedes quieren dejar en el chat, por favor, dejen alguna observación del grupo que realmente creen que vale la pena que todos, o sea, que está compartido entre todo el grupo, por favor, en el chat. Algo que crees que salió del grupo que era importante. Muy bien. A ver, también, o sea, Michelle, Estefanía había hablado de eso de tener mente abierta al cambio. O sea, en nuestro grupo hubo una conversación que hay que cambiar el chip de papá. No, hay que cambiar el chip nuestro chip, porque estamos sintiendo tan dueño de mi área de conocimiento que es difícil abrir y estar abierto a tener esa transdisciplinaridad. Yo creo que, Michelle, hiciste un buen resumen de esa idea ahí. Es una meta que vale la pena lograr. Y María Elizabeth había mencionado que como neurociencia es nueva, aquí viene el miedo de todo el mundo. A ver, que vamos a tener el curso sobre neurociencia y ya todo lo que van a enseñarnos ya en 3 años ya no es válido. O sea, ese miedo de invertir tiempo cuando las cosas cambian. Pero solo quería mostrarles, hay una línea de tiempo que vamos a compartir con ustedes en el aula sobre la historia de los miles de años de desarrollo de mente, cerebro, salud y educación, desde los griegos hasta el presente momento. Y sí, las cosas son nuevas, sí, en los últimos 30 años ha cambiado mucho, pero solo quería compartir un resumen de un estudio que yo hice. Yo hice 3 estudios en los últimos 13 años tratando de entender qué es lo que los docentes deben saber de cerebro. Tracy, sí. Te voy a interrumpir, no estás compartiendo. Thank you. I'm so glad you stopped me before I started. Okay, aquí está. Okay, ¿está bien? Sí. Okay, hice unos 3 estudios tratando de entender lo que debemos enseñar a los docentes y han incrementado el número de expertos, el número de países involucrados y el número de documentos revisados. Y con toda esa información, dime ustedes qué ven. Los principios, los 6 cosas que vamos a enseñarles a ustedes, ¿ha cambiado mucho? Antes, o sea, atención y memoria como sistemas de cognición general eran unidos, ahora están separados desde 2016, pero realmente solo hay 6 principios compartidos y eso no ha cambiado. Solo hay 21 cosas, no han incrementado eso o cambiado, ¿no? Entonces, eso nos muestra que la buena información no cambia. La buena información sobre el cerebro es cierto y solo está requete confirmado. Lo que sí se nota con esto es que el número de mitos reportados también ha incrementado. Esto significa que la ciencia está exponiendo falsedades, o sea, creencias que no eran ciertas, ¿no? Entonces hay mucha información errónea que están compartiendo con los docentes. Por ejemplo, existen libros de textos en ciertas universidades que muestran que ustedes tienen 3 cerebros. O sea, y eso no es cierto, es un mito. Y fue utilizado como metáfora en los 70s, pero seguimos enseñando esta mala información, pero ahora sí está expuesto como mala información, ¿ya? Entonces, eso solo para mostrarte que ten fe, que la verdad es que sí avanza en forma positiva la ciencia y que esta información, las cosas buenas, las 6 cosas que vamos a compartir con ustedes en este curso, no van a cambiar. Han sido requete confirmados y simplemente hay más y más y más evidencia en su favor. Lorena, por favor. Tracy, ¿qué entidad es la que avala si un estudio o un resultado de un estudio es real? O sea, que se puede ya socializar o darlo como hecho. ¿Qué entidad es la que avala eso? Normalmente en ciencia son los estudios que son revisados en pares, o sea, peer-reviewed journals y o libros que son dentro de la comunidad de aprendices en ciencias del aprendizaje que dicen ese vale. Y si quieren ver, o sea, hay un estudio lindo que acaba de salir con Cintia y yo y otros, con los otros compañeros y otro más de 2023. Si pones Tokuhama Espinosa y pones en Google Scholar y pones 2023, salen 3 artículos. El último es que están revisando esta información.
y que eso termina siendo en un libro que se llama Crossing Mind, Brain and Education, lo que sea. Entonces, la verdad es que la información viene validada por la comunidad de ciencias de aprendizaje en peer-reviewed journals. ¿Ok? Ok. Y si no está, por ejemplo, si está autopublicado adentro de una universidad, tienes que tener mucho cuidado. Porque si simplemente la universidad publica, no significa que ha sido peer-reviewed, que ha sido revisado en pares. ¿Ok? Parita, dijiste que también eso sí significa que hay que investigar más. O sea, es un rol del docente saber y investigar un poquito más. Y eso es cierto. Y hay pocas universidades en el mundo que ahora sí están enseñando esto, como los Deans for Impact. Hay un consorcio de universidades, por ejemplo, en los Estados Unidos que creen que todo docente deben saber más de neurociencia y de psicología. Y eso significa que su malla curricular es un poquito más amplio de los otros. Entonces sí hay más cosas que hay que aprender, pero no debemos asustar de esto. O sea, debemos realmente entender que eso sí es tenemos la profesión más importante en la sociedad. Debemos aportar, o sea, con la información, la mejor información transdisciplinaria para hacerlo. Entonces, esto sí es para explicar esta parte. Ahora, con los neuromitos, Verónica, estabas hablando que también, o sea, tal vez nos ayuda a quitarnos algunos de los neuromitos sobre los hombres y mujeres, o si el cerebro es un músculo, o el cerebro derecho es súper creativo, el izquierdo es lógico, o lo que sea. Todo eso son mentiras. Y en un estudio que no creo que puse, déjame ver si puse, no. En un estudio de 2017 por la OCDE, llegamos a un acuerdo que deben saber los docentes sobre sus cerebros. La primera cosa que dijeron es que hay que despejar del escenario todos esos mitos que existen. Hay demasiados mitos sobre el cerebro, mal creencias. Gente creen que saben algo, pero no es cierto. Entonces hay que quitar esto para después enseñarles los principios y los postulados y después poner todo esto en el contexto de uno para poder sugerir intervenciones. Entonces, eso fue la idea. Lo que estamos haciendo con ustedes en este curso es solo principios, pero quisimos introducir la idea de neuromitos porque es importantísimo para tener, quitar de nuestro panorama la mala información. Ustedes sí conocen diseño inverso, ¿cierto? Ojalá, porque cuando estuve con usted, bueno, si alguien está contigo, Katy, desde que yo estuve la última vez, eso es lo que hicimos juntos. Entonces, diseño inverso o backward design, que sí, así que digan que sí, backward por favor. design, ok. Sí saben backward design, ok. Backward design es simplemente 3 pasos, ¿no? Que tiene que identificar los objetivos, saber qué criterios o indicadores vas a usar para evaluar, y después planificar, ¿cierto? Y eso implica que al final del día, ¿qué es lo que quiero en esta clase o en este año escolar o lo que sea? Y después, ¿qué aceptaría como evidencia? Y después, ¿qué hago? Esos son los pasos, ¿no? Entonces, cuando mi objetivo en tratar de quitar los mitos es limpiar el escenario y tener solo buena información, o sea, disponible. El problema es todo aprendizaje. Ustedes saben del diseño inverso y de Jay McTighe, un muy buen amigo, que él también habla de los objetivos del aprendizaje desagregado en 3 partes. Cualquier cosa que ustedes enseñan es un conocimiento y o una destreza y o una actitud que incluye valores, ¿ok? No hay nada que enseñes que no es, o sea, conocimiento, destreza o actitud. ¿Qué es más fácil enseñar? Conocimientos son datos, fechas, hechos, conceptos, nombres de personas, momentos históricos. Esos son conocimientos. Destrezas es cómo utilizar los conocimientos. Entonces, eso sería la fórmula. Eso es cómo usar la fórmula matemática, ¿ya? Y actitudes. Ser solidario con su compañero, compartir, apoyar uno al otro, o sea, actitudes. Todo lo que enseñamos es conocimiento, destreza o actitud, ¿ok? El problema es, lo más difícil de enseñar y medir son cambios de actitud.
en una persona, ¿cierto? Es muy difícil saber si esa persona ya es mejor compañero de clase o es perseverante o tiene resiliencia, ¿no? Pero las actitudes de los docentes son realmente el problema y los malos, ciertas creencias heurísticas que tienen ciertos docentes causan daño. Y justamente eso ocurre. ¿En qué sentido? Los conocimientos, destrezas, actitudes, todo es importantísimo en el aprendizaje, pero para cambiar actitudes puede demorar, tú puedes enseñar un conocimiento en minutos. Tú puedes enseñar ciertas destrezas, pocas horas, pero puede demorar toda tu vida cambiar actitudes. Entonces, actitudes demoran en formar, y eso sí es lo más difícil, ¿ok? Entonces, con esto en mente, lo que quisimos es explicar que hay muchas razones por los mitos. La gente quiere las cosas sencillas, bueno, mi compañera de clase sí pintó su aula rosada porque dijo que se calman los estudiantes, yo voy a pintar también. O sea, siguen ciegamente lo que hacen otras personas sin cuestionar. Eso sí es un problema, ¿no? Pero hay otras cosas que son beneficios comerciales. Si compras Brain Gym, eso sí es una franquicia y eso sí es un mito. O sea, hay beneficios comerciales en ciertas cosas. También el problema más grave, como mencionaba en el foro, que no nos enseñan a investigar bien como docentes. Nuestros programas de educación no nos enseñan cómo vetar bien si es buena información o mala información. Entonces, seguimos, o sea, tenemos un analfabetismo científico en ciertos casos, ¿no? Pero también la prensa popular nos ayuda a reforzar malas ideas. O sea, sí, los cerebros de los hombres sí son diferentes que las mujeres, bla, 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 bla. Entonces, o sea, repiten cosas que no son ciertas. Entonces, hay varias razones que existen mitos. Y los mitos causan daño. Básicamente, las creencias del instructor cambian lo que hace en la clase. Si el profesor dice los chicos son mejores en mate que las mujeres, o sea, si el profesor cree una cosa, él les trata diferente a los estudiantes, que sí le hace un distinto rendimiento de los estudiantes y les hacen a ellos creer que no son buenas. Algunas personas son buenas, yo no soy uno de esos buenos, ¿no? Entonces, esta autopercepción como aprendiz le llega a ser lo que es a self-fulfilling prophecy. Si yo creo que soy mala, ni intento, por ende, no hago bien, por eso. O sea, es cierto, termina siendo que solo los chicos terminan haciendo bien, entonces el profesor cree que, sí, así, yo les mostré, y eso sí es cierto, ¿no? Entonces confirma eso. Entonces, hay un círculo horrible en eso de los mitos. Entonces, tenemos que quitar ese tipo de ciclo, ¿no? John Hattie escribió, y es importante su información, los prejuicios que nosotros tenemos sobre lo que creemos que es la inteligencia o cómo funciona la inteligencia o cómo aprende la gente, inciden en el rendimiento de los estudiantes. Tenemos que aceptar nuestras creencias sobre el cerebro cambian el rendimiento de los estudiantes. Y eso es la razón que tenemos que quitar los mitos. Hay muchos mitos que existen en el mundo. Desgraciadamente, al hacer un sondeo, encontraron que los latinoamericanos, los docentes, creen en más mitos que en otras partes del mundo. Eso sí es horrible. Entonces hay muchos estudios sobre los docentes y los neuromitos y por qué persisten y etcétera, etcétera. Hasta que la OCDE decidió que hay ciertas categorías de información que tenemos que reconocer. El primero es que si hay información bien establecida y esas son las cosas que estamos enseñándoles como principios. Pero también hay cosas que son verídicos, pero hay una variabilidad humana grande. Por ejemplo, motivación es importante, pero lo que motiva a Jimena no motiva a Eli, ¿no? Entonces es relativa al individuo, hay una variabilidad humana importante, ¿no? Pero también hay información que es especulación inteligente. Mira, los hombres y mujeres parecen diferentes de afuera, por ende debe ser diferente por adentro en sus cerebros. O sea, es lógica, pero no es cierto, ¿ya? Entonces, esas últimas dos categorías de mitos y especulación inteligente tenemos que evitar.
evitar esa información, ¿ok? Entonces, de los mitos que ustedes escribieron la semana pasada, uno destacó horriblemente y eso fue de diferencias entre género. Y les voy a abrir esta lata de, do you say lata de gusanos? I'm going to open this can of worms, Cynthia, y después te voy a dejar Sí, con o caja de Pandora. Ah, claro, me caja quedo de yo. Pandora, sí. Entonces, solo dos ideas sobre eso del género, las diferencias de género. Cordelia Fine es la única neurocientífica que ha revisado todos los estudios de hombres y mujeres, de cerebros de hombres y mujeres, para tratar si haya realmente diferencias entre hombres y mujeres en sus cerebros. Y lo que ella encontró es que hay más diferencias entre todos los hombres y sus cerebros y entre todas las mujeres y sus cerebros que hay entre hombres y mujeres. Entonces, fisiológicamente, o sea, hay mujeres que actúan como hombres y hombres que actúan como mujeres. O sea, hay esta gran diferencia. Y parte de eso resulta, allí está una muñeca vestida de azul, era de juguetes, no era de biología, era de cómo les tratamos los chicos y las chicas en la sociedad. Los hombres y mujeres todos dicen, pero el cerebro no es diferente, pero las hormonas, los hombres y mujeres tienen las mismas hormonas. Absolutamente que sí, simplemente en distintas proporciones. Y aquí viene este mismo gráfico. Es básicamente la idea que hay más, diferencias entre los grupos que hay. En inglés se dice between and among, pero en español es la misma palabra entre, entonces es difícil de explicar, pero hay menos diferencias, ¿no? Entonces, eso es importante a reconocer. Y con esto, Cintia, qué pena, me voy a salir corriendo antes que hay una explosión de discusiones. Y tú, a ver, ¿cómo haces? Tú, voy a dejar de compartir y tú puedes compartir tu pantalla, por favor. Ok, entonces exacto. con esto, y les voy a introducir, mientras Cintia, estamos en transición. Lo que encontró Nora Newcomb en sus estudios, dijeron, pero hay tantos estudios que dicen que hay diferencias entre hombres y mujeres. ¿A qué se debe? Si hay diferencias en el comportamiento de hombres y mujeres, o sea, llega a ser porque la sociedad ha tratado hombres y mujeres distintos. Y más que nada, llega a la conclusión, cuando un niño, o sea, dice, mira, pero los niños, obvio, son mejores en matemáticas, debe tener algo en su cabeza por eso de espacial, siempre son mujeres, mejores que las mujeres, saben parquear sus autos mejor, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, debe ser algo del cerebro. Y lo que ella encontró es que las niñas normalmente están regaladas muñecas y hablan mucho con sus muñecas, mientras los hombres están dando juguetes espaciales, como autos, como bloques, como otras cosas, que ayudan a practicar este tipo de redes neuronales. No tiene nada que ver con el género. Ok, con esto, perdón, pero me voy a ir a esta otra conferencia y les agradezco mucho. Y Cintia, gracias. ¿Está bien todo? Sí, estoy tratando de expandir a la gente. Ya, estamos. Ok, súper. Gracias, ¿no? Ok, entonces, Ya, como suerte. les digo, como les dijo Tracy, yo me quedo aquí para responder preguntas, pero adicional a responder preguntas, en realidad estamos justo con el tiempo para que puedan hacer el 3-2-1. Entonces, la idea es que puedan hacer su 3-2-1. Voy a dar 3 minutos para eso y después nos quedamos un poco más con respuestas adicionales, con preguntas, perdón, adicionales. Entonces, solo para poder resumir un poco lo que hablamos el día de hoy, se habló un poco de heurísticas, un poco aclarando la perspectiva o el punto de vista de las heurísticas. Luego, la mayoría del tiempo la pasamos hablando entonces de la transdisciplinaridad, cómo eso nos puede aportar, incluso algunos de ustedes pusieron ideas en el chat, y después los neuromitos. En relación a los neuromitos, cubrimos creo que 1/3 de los que están en las diapositivas, pero tienen las diapositivas disponibles. Pueden poner, por ejemplo, también en su 3-2-1 si es que tienen dudas adicionales. Y también recuerden que tenemos el foro de contenido. Entonces, si es que tienen dudas de eso, también pueden ir en el foro de contenido y les vamos respondiendo eso poco a poco. Entonces, les voy a dar, sí, tenemos 3 minutitos para que puedan hacer su reflexión y después nos quedamos con preguntas adicionales. Entonces, ya está disponible en el aula virtual la tarea de reflexión. Entonces,
ya todos recibieron feedback y saben cómo mandar una excelente reflexión. Entonces me voy a quedar callado unos minutitos para que puedan hacer eso. Les di más de 3 minutos porque veo caras muy enfocadas todavía. Entonces les invito de verdad, regresen a ver la grabación, como va a estar disponible y como se ven sus caras, unas caras de intensidad, de concentración absoluta. Pero sí quiero dejar que quienes tengan que retirarse son las 10 en punto, entonces quienes tengan que retirarse, como les ha dicho Tracy, nos gusta empezar a tiempo y terminar a tiempo. Entonces, muchas gracias por estar aquí hoy día y quienes quieran quedarse con dudas adicionales, aquí seguimos y como saben, la clase queda grabada, entonces si les da mucha pena irse y quieren ver, no se preocupen, pueden luego solo ver a partir de este momento lo que se perdieron. Pero quienes tengan que irse, por favor, sientan libertad de retirarse. Quienes quieran seguir aquí haciendo su 3-2-1 con esas caras de concentración. Si tienen alguna duda, pregunta, aquí estoy. Dudas sobre los neuromitos. Fueron un poco rápidos los neuromitos hoy día, pero tenemos también un video de neuromitos si es que desean verlo. Es bastante interesante. Cintia, buenos días. Yo lamentablemente tuve problemas al conectarme, entonces no entré a la hora en punto. Entonces sí voy a necesitar revisar un poco la explicación previa de las primeras diapositivas y de ahí terminaría yo la reflexión, ¿de acuerdo? Perfecto, no hay problema. Para eso está justamente la grabación, para si es que sucede algo así. Si es que lo mandan, para todos les comento, también si es que tienen que ir, si no logran terminar ahorita,
no es que les marcamos como tarde si es que lo entregan en 2, 3, 4 horas. Queremos que lo entreguen pronto porque, como ustedes saben, ya vieron en la retroalimentación, les comentamos que parte del objetivo es consolidar toda esa información en el momento en el que está todavía circulando. Si es que pasa mucho tiempo, ya empezamos a olvidarnos, ya pasan diferentes cosas. Pero, por supuesto, si es que ahorita alguien tiene que salir corriendo a recoger al hijo, a hacer alguna cosa, sabemos que no pueden mandarlo, simplemente nos mandan la tarea y pueden poner un comentario al inicio que diga, entregué un poco tarde porque tuve tal cosa, y nosotros sabemos de eso. Entonces, no se preocupen por ese lado. Ok, ¿alguna duda? Los seres humanos, ¿qué pasa? A ver, ¿cuáles son los mitos que están, por ejemplo, si han de haber oído de los muchos cerebros que a veces dicen el cerebro antiguo, el cerebro nuevo, el cerebro reptiliano? Eso también, por ejemplo, es un mito. Sí hay partes del cerebro que son, por ponerlo de una manera, más antiguas porque son evolucionariamente un poco más antiguos, pero no es que realmente tenemos varios cerebros, no es que solo uno funciona a la vez, por ejemplo, eso no, tampoco es así. Nuestro cerebro más bien justamente funciona todo en conjunto, pero diferentes funciones se enfocan o concentran en ciertas áreas. Entonces eso sí definitivamente hay. El de uno que es muy conocido y es el que siempre digo que a mí me gusta y me disgusta, que es el que no sé si sale por acá, pero es el de justamente, que muestra un lado de una forma y otro lado de otra. Hace unas imágenes muy bonitas, por ejemplo, un lado del cerebro todo lleno de colores y el otro lado en gris. Entonces, ese crea imágenes muy bonitas y uno dice, qué lindo para pegarlo en mi computadora o pegarlo en no sé dónde, pero desafortunadamente es un mito. No es que un lado del cerebro funciona de una manera y el otro de otra manera, funcionan en conjunto en realidad los diferentes lados. A ver, ¿cuál más puedo decirles? ¿O alguien tiene alguna otra duda en específico? No, yo tengo una consulta, o sea, sí, funcionan en conjunto, claro, eso es, digamos, para mí era también como obvio que funcionaban a la par, ¿no? Complementándose, pero sí es verdad que un hemisferio se centra o tiene como más aptitudes hacia, qué sé yo, el manejo de colores, musicalidad, arte en general, y el otro es más lógico. ¿Eso es así o no? No realmente. Hay muy pocas funciones que realmente son focalizadas a un lado del cerebro. Esto parte del localizacionismo, que básicamente decía eso. El lado derecho se enfoca más en, no sé, matemáticas, física, espacialidad. El izquierdo es más creatividad, etcétera, etcétera. Lo que sabemos hoy en día es que hay muy pocas funciones que realmente tienen esa especialización. Son áreas muy particulares del lenguaje en relación a producción, por ejemplo, y comprensión del lenguaje, pero son simplemente áreas muy particulares, que es el área de Broca, por ejemplo, el área de Wernicke. E incluso ahí, cuando hay personas que por alguna razón tienen, por ejemplo, un fallo total de un lado del cerebro, logran compensar a través de neuroplasticidad a que el otro lado compense esas funciones y funcione totalmente bien el cerebro. Entonces, cuando, por ejemplo, esto surgía porque a veces hay partes que con tecnología antigua, Tracy les comentó un poco esto, que los mitos a veces salen de tecnología antigua, se veía que ciertas áreas parecían iluminarse un poquito más y nace de ahí el pensar que un poco ciertas áreas son las que manejan ciertas cosas. Pero en realidad esto de que pensábamos que el lado derecho es para tal y tal y tal cosa y el lado izquierdo es para otras, en realidad no, eso no tiene realmente fundamentación. Hay, como digo, hay algo de funciones que un poquito, pero la evidencia muestra que más bien tiende a todo el cerebro iluminarse, más bien hay más diferencias por cada individuo, por ejemplo, a veces diferencias de las redes neuronales que se han fortalecido en cada persona, cosas así. Ok, entonces digamos, lo cierto sería es que sí hay ciertos cerebros o ciertas personas que, claro, obviamente tienen más aptitudes hacia la lógica, otras más hacia la artística, pero esto no se divide o se organiza a través de hemisferios. Correcto, correcto. No es que es una persona de hemisferio derecho y por eso es más matemático, no, eso no. Claro, ya, perfecto, gracias. Esa es una duda que existe muchísimo, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Cuéntenme. Los mitos son muy entretenidos para mí. Yo tengo una relación Cuéntame, simple. Manu. Sí, es el mito sobre la palabra mito. Ya. Entonces, tengo entendido, porque yo trabajo bastante con lo que son los mitos dentro de mi área, que es teatro. Entonces, considero que la palabra mito se entiende como que es una mentira. Ya. Y los mitos no son mentiras.
Entonces, solo como para poder tener claro eso, Ujú. no manipularlo de otra manera. Claro. Y también, por ejemplo, aprovecho lo que dices para aclarar que a veces decimos, por ejemplo, alguna vez hablábamos del, o alguien comentaba, decía el mito de que los uniformes hacen tal, o el neuromito de que los uniformes hacen tal cosa. No realmente. Uno, para empezar, cuando hablamos de neuromitos, hablamos básicamente de creencias que existen sobre cómo funciona el cerebro que no son basadas en evidencia, en este caso, ¿ya? Entonces también creo que es importante porque sí puede, creo que la palabra neuromitos podría llevar incluso hasta cierto punto a demonizar el mito, que no es la intención, ¿no? Simplemente es saber que surgen de una historia, surgen de un pasado histórico dentro de la neurociencia, en un momento fueron creídos como reales y hoy en día sabemos que con base a la evidencia científica no son una verdad, ¿ya? Pero tienen, en el caso de la palabra neuromitos, cuando le agregamos el neuro por delante, estamos hablando netamente de comprensiones erróneas, sí, una comprensión errónea básicamente de cómo funciona el cerebro. Es decir, no tiene que ver con decir el neuromito de que los uniformes hacen tal cosa. No realmente, eso sería cualquier cosa, una entendimiento erróneo de qué hacen los uniformes. No es realmente relacionado al cerebro en ese caso. Pero sí, gracias, Emanuel. La intención no es para nada que la palabra mito pase a ser comprendida como algo netamente negativo. Simplemente sabemos que ciertas cosas que se piensan del cerebro no son una realidad científica. Ujú. Gracias, Emanuel. Veo otra mano. Daniele, cuéntanos. Hola, Cintia, yo tengo una pregunta porque, claro, yo como artista crecí convencida, por ejemplo, del mito que nos acabas de aclarar. Ujú. Y lo duplicaron personas a las que yo consideraba expertos realmente en el tema. Entonces, eso me hace cuestionar cómo o cómo se trabaja eso para no seguir desinformando y tampoco caer en el no, no es verdad, y empezar un debate donde un estudiante, por ejemplo, puede entrar a una compu y decirme, ah, mira, pero aquí dice. Y cómo empezar o sea, quitarle el enfoque de todos estos neuromitos y trabajarlo de una forma asertiva sin llegar y también nosotros, ¿no? Porque claro, yo, bueno, me cuestiono, entro, empiezo a investigar y hay muchas fuentes donde tú encuentras que eso, por ejemplo, estaba validado. Sí, ya preguntaron antes cómo nosotros confirmamos, pero creo que hay mucho, por eso mismo creo que se multiplica de la forma que lo hace, porque hay mucha desinformación. Sí, sí, Entonces, así es. Y si tú buscas, por ejemplo, justamente el de estilos de aprendizaje, hay mucho estudio que tú encuentras que dice que existen los estilos de aprendizaje. Entonces es una lucha un poco constante entre las diferentes áreas y también el saber precisar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando viene estilos de aprendizaje, muchas veces se habla de que, bueno, pero uno sí puede enseñar de ciertas maneras que prefiera el estudiante. Entonces es diferente y entras a las como tecnicalidades, porque sí, puede ser que yo prefiero ver videos. No significa que aprendo mejor, simplemente puede ser que por facilidad, porque prefiero, o que ya durante los años he desarrollado una preferencia por cierto método, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es cuando, por ejemplo, si es que hay alguien que está ya muy aferrado a algún modelo, a alguno de estos neuromitos, yo usualmente lo que hago es, uno, mucha empatía y tratar de entender, y también siempre marco el hecho de que no está mal haber creído en el neuromito, no te hace alguien que eras menos inteligente, nada por el estilo, simplemente era la información que tenías. Yo, por ejemplo, era, antes de las primeras veces que hablaba con Tracy, hace ya ni sé cuántos años, no tengo idea, 20 años, no creo que es tanto, pero 15 por lo menos, ella fue de las primeras personas que me dijo esto de las diferencias entre hombres y mujeres. Yo estaba absolutamente convencida y yo tenía toda la evidencia y de hecho tengo muchos autores, pero fui poco a poco instruyéndome sobre eso. Entonces, hablar con la persona sobre, mira, no significa que eres menos ni nada por el estilo, simplemente la información, los datos, hoy en día nos dicen otra cosa, que además no significa que en 10 años nos van a decir algo muy diferente. Porque puede ser, ¿no? Puede ser que en 10 años surja algo, una nueva tecnología, una nueva manera de comprender que digamos, ah, mira, resulta que ni A ni B estaban bien, era X. Y que entendemos de una manera totalmente diferente. Entonces, un poco creo que partir del hecho de que es de irse actualizando constantemente, conociendo diferentes cosas constantemente y yo parto de dar siempre evidencia a las personas. Cuando me dicen, no, si es que los estilos de aprendizaje definitivamente son verdad, chévere, mira, dame tu correo y te mando evidencia y si es que tú tienes otra, compártemela y conversemos. Y entremos en un diálogo sobre
sobre tu evidencia y mi evidencia y veamos, tal vez encontramos un hueco que hay en la ciencia que nadie lo ha encontrado, quién sabe. Entonces, es un poco, requiere trabajo y es poco a poco, pero sí se puede ir logrando, partiendo del que no haya juzgar, de que no hay nada malo de creer un mito. O sea, si estuviste creyéndolo, era la información que tenías y los seres humanos tenemos derecho a cambiar de opinión. O sea, sí se puede. Listo, gracias. Gracias, Gabriela. Y después Anita. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bueno, una pregunta un poquito como salida del tema. Solo quería saber si es que tienes alguna recomendación o algún newsletter o una, no sé, una revista a la que me pueda suscribir para estar constantemente actualizada, porque a mí me interesa un montón estos temas de neurociencias. Entonces, deja como que sí quisiera como tener información como actualizada todo el tiempo. A ver, por ejemplo, Deans for Impact, que les puse el link en el chat, tiene buenas cosas. Hay uno que se llama una página web. Perdón, Cintia, en el chat ahorita nos pusiste. No, hace como unos 20 minutos probablemente. Ah, ya, pero fue hoy, ya, para revisarlo, ya, ok. Hay otro que se llama, voy a abrir el chat, a ver, ya, hay otro que se llama algo así como The Learning Brain, creo que es. Diga, ¿quién Perdón es? que te corte, que tiene algo que ver con lo que preguntó Gaby. No sé si es posible que nos puedan facilitar lugares en donde podamos nosotros encontrar evidencia científica. No sé si pueden poner en algún lugar de la plataforma. Las mini bibliotecas. Sí, pero ahí Esas son. están recursos ya para leer. Yo decía, por ejemplo, nos llega la información y cómo podemos nosotros saber si es verdadero. Entonces, hay ciertas páginas científicas en las que podemos nosotros entrar y verificar. A eso me refiero un poco. Páginas como para verificación no es mucho, o sea, si es que te llega algo, tú saber, es mucho de, porque tú tienes, por ejemplo, tú tienes, y Tracy lo mencionaba, tú tienes artículos de revisión por pares que a veces pasan y que cuando en realidad, pero eso no hay tanto una fuente en la que tú puedas verificar, ya termina siendo mucho el criterio de cada persona y hacerle todo el proceso de análisis Ya, de si es buena o no. pero ¿cuáles fuentes son más verídicas a las que nosotros podamos acudir? Porque, digamos, universidades hay un montón en el mundo, entonces uno piensa que las universidades también. Sí. Pero científicamente, ¿cuáles son las mejores fuentes a las que si nosotros vemos que esa fuente decimos, bueno, esto sí puede ser más real? Ya, o sea, hay muchas bases de datos, por ejemplo, pero como te digo, el problema es que desafortunadamente incluso en buenas bases de datos pasan a veces mentiras, pasan a veces cosas que no son. Entonces, es todo un proceso que no, o sea, lo que yo hago, un poco te puedo comentar más bien lo que yo hago, si es que yo recibo algo, lo que hago es validar, buscar en Google Scholar, buscar si es que encuentro más fuentes que tengan lo mismo. Bueno, después de haber yo leído con mucho cuidado qué dicen, qué están poniendo, buscar otras fuentes y de ahí lo que hago también es conversar con diferentes colegas. Mira, encontré este artículo, esta parte me suena, esta parte no me suena, ¿qué opinas tú? E ir juntos un poco discerniendo, porque no hay, ni por más buen journal que sea, pasa, o sea, y constantemente, y no solamente pasan cosas no basadas en evidencia, sino que pasa, no sé si han visto los últimos escándalos, pasa mucho científico que miente y que explícitamente mintió en su base de datos y mintió sus datos y con eso publicó. Entonces tú te lo creíste porque está en una fuente súper aceptable, pero resulta que era pura mentira. Entonces, no hay una fuente a la que te pueda guiar, que puedas recurrir. Hay ciertas bases de datos que si es que, por ejemplo, si es que ves en bases de datos como de el National Institutes of Health de Estados Unidos, del NIH, por ejemplo, suele tener cosas buenas, pero de nuevo, no necesariamente. Pero podrían darnos así como un listado un poco de las... Déjame ver si es que Tracy tiene algo, porque es que es muy peligroso decirte eso. Porque justamente el tema es que, y O no sea, yo todo, más y bien de hecho, creo... no todo lo que, perdón, Gaby, un segundo, no todo lo que sale ahí es bueno, de hecho. Tú puedes tener muchos libros de Tracy, por ejemplo, que no salen y que yo sé que son súper basados en evidencia. Entonces, es una forma, te vas a terminar yendo por un camino que te va a limitar mucho y que te puede llevar de todas maneras a errores. Gabriela, ¿ibas a decir algo? Sí, claro, perdón Cintia por interrumpirte antes, o sea, más que nada yo justamente por eso te preguntaba, y eso te iba a decir Anita, capaz es mejor tener como una plataforma, un newsletter donde te vengan las noticias así medio actualizadas y que claro, cada uno por su cuenta medio como investigue si es que esto está como, digamos,
bien, por así decirlo, o no. Entonces sí, o sea, porque sí es muy difícil como decirte aquí esto siempre va a ser verídico, ¿no? Pero más bien Claro, o como sea, actualizarse en conocimientos y por último en ese newsletter que te digan, la información de esto que sacamos hace un año ya resulta que no, entonces ahora hay nueva información y cosas así. por eso Entonces, incluso... yo creo que es mucho más valioso un sitio donde te estén actualizando constantemente. Creo que es un buen argumento, incluso Anita, por eso yo decía las mini bibliotecas, porque las mini bibliotecas ya son colecciones curadas por nosotros. Pero me Entonces ya pasó algo ahí. Cuéntame. Hay un video de YouTube que dura más de 1 hora que se llama 10 principios de la neuroeducación, que menciona cosas que ahorita Tracy nos dijo que no eran ciertas. Perfecto, ahí es cuando tú tienes que ayudarnos y tú eres la mejor fuente para decirnos eso, porque a veces lo que nos pasa es que sí, justamente vemos los primeros 15, 20 minutos, qué sé yo, o lo hacemos un skim, parece que está bien y lo ponemos. Y hay algunas mini bibliotecas que van a encontrar, es chistoso, porque ven la fuente y abajo un párrafo entero en el que está puesto. En el minuto 3 se menciona tal cosa y eso no aplica. En el minuto 5 Entonces, no con todos hemos hecho eso, ¿ya? Entonces, si es que encuentras algo así, perfecto, márcalo porque eso nos ayuda mucho a poder nosotros, pero si ves, es mucho, termina siendo comunitario el lograr hacer Ajá, eso. por eso te preguntaba Sí. justamente. Y un poco quizá lo que dice Gabriel es un buen argumento porque significa que estás partiendo de fuentes de newsletters, por ejemplo, que ya tuvieron un proceso de ser curadas por un grupo de personas que conocen el tema. Entonces, por ejemplo, yo les decía esta que se llama The Learning Brain, que es de un grupo igual de neurocientíficos muy buenos, que los newsletters que mandan son interesantes, son chéveres y por supuesto ya son cosas preseleccionadas por ellos. No te llega todos los días, no llega con un montón de información porque claro, toma tiempo y esfuerzo hacer esa justo preselección, pero te mantiene un poco actualizado. Deans for Impact también es muy bueno. Yo empezaría con esos dos, a mí me gustan muchísimo esos. Hay una página de Nueva Zelanda, dejo de compartir pantalla para buscarle, que me gusta también bastante. Tiene algunos casos, ¿cómo se llama? Ya, se llama Education Hub. Tiene muchas cosas, por ejemplo, muchos workshops y cosas así, pero ya orientados a Nueva Zelanda y con horario de allá, entonces no les va a funcionar. Pero, ¿cómo está? Pero tienen, alguna vez escribí incluso un artículo con ellos, entonces sé que lo hacen muy, muy pensado, básicamente. A ver, ya les pongo ahorita en el chat el link, denme un segundo. Y también mandan newsletters, entonces les podría funcionar bastante. A ver, copiar. Listo, entonces ahorita en el chat, ya les puse otro. Ay, perdón, se me fue como mensaje privado. Ya, ahí sí. Entonces, esa sería mi recomendación para ustedes. Y un poco también, Anita, si es que alguna vez tienes algún artículo, ves alguna cosa y dices, no me suena, está el correo de Tracy y el mío, y el de info, lo mandas, eso pasa cada rato, llega un correo a info y Michelle, que es la que está un poco en el trasfondo, es la que contesta, o si es que ella le duda, me manda a mí. Me dice, me mandaron este artículo, a mí me suena, pero ¿qué ves tú? Y ya yo respondo y digo, mira, sí tiene cosas bien, tiene cosas mal, un poco partimos de ese diálogo. Creo que eso es probablemente la forma más segura de no guiarte a una fuente que luego tenga cosas equivocadas. ¿Ya? Ya, Cintia, muchas gracias. Bueno, entonces espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Para mí fue muy chévere y ya nos veríamos entonces la próxima semana, el siguiente miércoles. ¿Ya? Gracias, Cuídense mucho. Chao. Gracias, Cintia, chao, buen día.